Buenas tardes. ¿Cómo estás, Natalia? Natalia Tort, delegada departamental de barrio. Es un lapsus porque yo viví en barrio Colón, de departamento Colón, perdón. Perdón por el fallido. Contanos un poquito cómo fue la movilización de hoy, qué respuesta tuvieron de la docencia y qué se espera a partir de ahora. Bien, bueno, les cuento que la movilización fue contundente, muy masiva, se habla de alrededor de 25.000 personas en la calle, realmente una expresión del enojo, de la bronca, de las escuelas, de la docencia, pero organizada, ¿no? Con un claro norte de lucha. Nosotros venimos de hacer asambleas en las escuelas y de hecho de alguna manera transformar los talleres de los primeros 2 días de clase, del 15 y el 16, de clase para las docentes, ¿no? En momentos de deliberación, porque es de público conocimiento que los ataques no son solamente en el orden del recorte salarial, sino que están modificando un montón de cuestiones que tienen que ver con las condiciones de trabajo, los recursos, compañeros y compañeras que incluso han quedado sin trabajo por modificaciones que se están realizando, por ejemplo, los pases en comisión. Bueno, hay un sinnúmero de ataques a la docencia y a la educación pública, que eso está bueno que quede claro que no es solamente al trabajador y trabajadora de la educación, sino a la educación pública. Y bueno, a partir de esos momentos de deliberación y después en la semana siguiente de asambleas, la docencia decidió expresarse en este paro y en una movilización realmente contundente. Bueno, te comento, yo estoy transmitiendo en vivo por el canal de TikTok, al tiempo que salimos por la radio, y tenemos acá un montón de comentarios. Entre ellos te voy a dar uno así, el que va más al choque, dice 35.000 vagos. ¿Qué reflexión te merece este ataque? Porque en general el modelo es el estilo, vendría a ser, es el estilo de la confrontación y de la agresión permanente, así lo veo yo. ¿Cómo encuadramos eso con la idea del ataque a la escuela pública y con el modelo en general que se trata de imponer en Argentina? Bueno, yo le respondería así como en lo inmediato de que somos los y las educadores de sus hijos e hijas. Que si somos vagos, entonces ¿cómo puede ser que esté garantizada? De hecho, la educación pública está garantizada por el esfuerzo docente. Ustedes saben que las escuelas están vaciadas de recursos, que se caen a pedazos, que tienen problemas de electricidad, de recursos tecnológicos, y los que sostenemos la educación pública somos los docentes y las docentes, que nada más han dejado a la vagancia, en el mal término, en la mala connotación que le pone ahí no, para nada. Nosotros somos trabajadores y trabajadoras y estamos en pie de lucha, como dije desde el inicio, antes incluso de escuchar ese comentario, por la educación pública que atañe a niños y niñas jóvenes, incluso adultos, ¿no? No es solo una reivindicación salarial, ese también es la diferencia que está bueno marcar, que muchas veces en los medios solo sale la cuestión salarial todos los años, ¿no? Siempre empieza en febrero y hay un ataque deliberado a la docencia, siempre empezamos con algún plan de lucha enmarcado en la paritaria, pero desde las escuelas los mandatos son con un montón de otras reivindicaciones que no solamente es lo salarial es importantísimo. Nosotros estamos cada vez más alejados, nuestro salario, de la canasta familiar. Estamos más cerca de la indigencia, incluso algunos ya hemos caído en indigencia con nuestro salario. Es importantísimo la recuperación salarial. Pero hay otras reivindicaciones que estamos exigiendo que van desde no tener cómo atenderse
por salud, porque tenemos un APRO desfinanciado que nos siguen cobrando. Desde, por ejemplo, el gobierno nacional quiere decretar, porque no salió en la ley ómnibus, pero ahora lo quiere poner por decreto, declarar la servicio esencial, y eso no hace más que limitamos el derecho a la protesta. Entonces no vamos a poder luchar por ninguna de las reivindicaciones que te digo que son muchas. A nivel provincial se cambió el régimen. Todo esto les cuento que en el receso, ¿no? En los meses desde diciembre, desde la asunción de Jackson y de Miguel a esta parte, se han dado un montón de modificaciones con los y las docentes sin poder agruparse porque no estábamos en las escuelas, pero aún así difundiendo y tratando de vencer ese límite y comunicándonos para poder organizarnos. Ya, por ejemplo, con un decreto provincial se ha cambiado el régimen de incompatibilidad, que es el artículo 43, el decreto, 43, en donde habilita, por ejemplo, la doble jornada laboral para las maestras y maestras de primarias, para las maestras de primaria y de nivel inicial. ¿Esto en qué impacta? En una mayor sobrecarga laboral, porque también es voluntario, por supuesto, pero porque tenemos un salario tan atrasado que nos están obligando a tomar los cargos, y eso no va más que en detrimento de la educación, de la calidad educativa. La calidad educativa en este caso en primaria, de los niños y niñas. Entonces hay un montón de ataques en donde la única forma de poner límite a eso, tanto desde el gobierno nacional como el ataque de Yarlora a nivel provincial, es con organización y lucha, y la herramienta que tenemos los y las trabajadoras es el paro. Absolutamente. Te estaba escuchando el otro día, seguramente la has escuchado, a la diputada por la Libertad Avanza, Lilia Lemoine, que, bueno, fue nefasto los comentarios. Te comento, mi pareja, la Fabi, que a muchos la conocen acá, es docente, y yo estaba a su lado durante los 2 años de pandemia. El esfuerzo que hizo esa mujer para tratar de llevarle conectividad, para tratar de educar a los chicos, incluso en muchas familias que era muy complicado, porque qué sé yo, hay familias donde hay un solo celular por núcleo familiar y usted tiene que estar sorteando, tratando de trabajar en cualquier horario, y cuando se hizo mixto, que era una semana la mitad virtual y la mitad presencial, tenían doble de trabajo. Esa mujer dormía, o no dormía casi, y el nivel de agresividad y de mentiras, por supuesto, que se colaba en ese discurso, ¿a qué se lo atribuís? ¿Por qué ese ataque a la escuela pública? Porque están atrás de los negocios de las privadas, digamos. Ya lo planteó Milei incluso desde su campaña electoral, ¿no? El sistema de voucher, competitividad entre escuelas, y vos puedas elegir a través de un voucher a qué escuelas asistir. Todo eso es en detrimento de la escuela pública y obedece a toda una política de retiro, ¿no? Del Estado. Ese comentario, en realidad también hay como una intención de instalar un discurso anti-trabajadores, cuando en realidad el discurso del gobierno nacional había sido atacar a la casta. Hoy los ataques han sido a todos los trabajadores de distintos sectores. Entonces tienen que crear un discurso que de alguna manera intente legitimar ese fraude electoral que han hecho, porque la gente, si bien hay un núcleo duro, que podemos decir un 30%, que quizás sean los que votaron al gobierno nacional en la primera vuelta, que pueden haber votado con acuerdo programa político, la gran mayoría no votó, ni las docentes que votaron para que le saquen el fondo y el financiamiento educativo. Los y las trabajadoras de a pie no votaron que les la manera que les están aumentando el transporte. Nuestros pibes y pibas, las familias de las escuelas, que es inaccesible la canasta de útiles escolares. Entonces, bueno, quieren armar un discurso antidocente, antitrabajadores, porque no saben cómo disimular el fraude electoral que han hecho, porque ajustaron a los y las trabajadoras y no a la casta, ¿no? No hay una medida
ajustamiento de, por ejemplo, salarios, si se puede llamar salarios, dietas de los funcionarios. Entonces, el ajuste está pasando por lo que no tenemos y bueno, como bien decís, cualquiera que ha estado cerca de algún docente de alguna docente o algún docente sabe que la situación laboral que sufrimos durante la pandemia fue brutal. Yo en mi caso personal tenía mi pequeñito de una vivienda y fue 24/7, como decimos. Fue la escuela en tu casa con tus recursos además, y incluso interpelando y teniendo que ver qué pasaba con cada familia, porque bueno, se armó una virtualidad desde la que nadie se veía en los medios, ¿no? Como vos decís, un teléfono por familia, si es que lo había. Hemos salido a repartir cajas de Paycor, hemos salido a repartir los cuadernillos que se mandaban de Nación, hemos usado nuestros recursos y nuestro tiempo permanente, ¿no? No había límite de horario de clase. Fue muy duro para la docencia. Realmente y doy fe. Ahora te quería preguntar, por otro lado, porque yo caigo en una enorme contradicción en este caso, porque, como te digo, estando con la Fabi, ella me comenta de los grupos, porque el 90% de la docencia en Córdoba Capital, por lo menos, no sé si a nivel provincial será lo mismo, siguen apoyando el gobierno de Milei y en todo caso si van a hacer paro, que sea en contra de Yarlora. Y esa visión de... Hay como una contradicción en la docencia en ese sentido. No sé si llama la contradicción, es muy heterogéneo esto que vos decís. Por un lado, la razón por la cual, como te explicaba recién, por la cual votaron a un gobierno como el de Milei, es heterogénea. Como digo, no creo que ningún docente haya votado que le saquen el 10% prácticamente que representa, al menos en Córdoba, el FONIL, ni hablar en otras provincias. Hay provincias en donde llega al 35% del salario lo que les están sacando. O sea, es realmente brutal, es hambrear a la docencia. Nadie vota de esa manera su verdugo, digamos. Entonces, la razón y el fundamento del voto obedece a descontentos de gobiernos anteriores, desilusiones, un montón de situaciones que no han podido resolver los gobiernos previos y que depositaron en una figura relativamente nueva, depositaron la esperanza. No todos el programa, realmente el programa político, porque además, insisto, por eso digo que es un fraude electoral. No militó la campaña diciendo que iba a ajustar a los y las trabajadores. El ajuste era para la casta y mucha gente se quedó con esa consigna, ¿no? Con esa consigna incluso hasta quiso instalar un discurso antisistema, Milei. No está en lineal, digo, la lectura del voto. Y en relación a este paro, que finalmente tuvo muchísimo acatamiento y como les digo, fue muy masiva la movilización, sí hubo sectores que decían, bueno, pero ¿por qué se entera el paro nacional y no le hace paro a Yarlora? Bueno, la discusión era que somos nosotras, desde las escuelas, los que les llenamos de contenido. Y nosotros, por ejemplo, que estamos en la lista unidad, que hoy ya podemos decir que somos conducción en Capital, recuperando la herramienta del sindicato que es tan importante para las escuelas, ¿no? Es una recuperación de parte de las escuelas, pues la lista unidad es eso expresa. Quienes dirigen Capital, quienes dirigimos Capital en la lista, justamente convocamos con este contenido, con que no queremos ni un ajuste más ni de Milei ni de Yarlora. Y la docencia se expresó ahí. De hecho, si pudieran ver las imágenes en la de la movilización, las escuelas se aglutinaron en la columna de la licenciada por contenido, ¿no? Y la CETERA a nivel nacional y UPC a nivel provincial quisieron decir que este paro era solo para Milei, pero la docencia le dijo que no. La docencia tiene claro de que es contra el ataque de Milei, que es terrible, pero también es el ataque del gobierno provincial. Muy bien. Algo más específico, porque también calan, ellos te mandan mediante sus sistemas de difusión de ideas las contraargumentaciones. Y algo que me repiten y me comentan mucho es que el FONIT al último se lo comían los intermediarios. ¿Le podés explicar a la gente, a la audiencia,
bien en qué consiste el FONIT y si es cierto que hay intermediarios que se quedan con una parte o algo así, porque ese es más o menos lo que le llega al común de la población por vías indirectas, por las vías de redes sociales y estas otras alternativas de comunicación que tenemos hoy en día. No, el FONIT parte de, primera cuestión, es una conquista de la docencia, surge como respuesta de una gran lucha que fue lo de la Carta Blanca, estamos hablando de fines de los 90, y se terminó de implementar en el 2005. Era provisorio en su momento, lo que quería llevar el FONIT era equiparar medianamente los salarios a nivel nacional, porque las provincias con menos recursos tenían salarios muchísimo más bajos que las provincias con más recursos. Y además era una forma de que no se desliga. El gobierno nacional no se puede desligar de la educación, más allá de que hubo todo un proceso de provincialización. De provincialización de la educación. El FONIT venía a garantizar como un piso para los salarios, además de la ley de financiamiento educativo y demás. Eso está así desde el 2005. Los fondos los manda Nación. No sé a qué se refieren con los intermediarios. Pasa por provincia. A eso se referirán. No, pero se refieren a los... Viste que está la demonización de Baradel, o sea, está cualquier problema que haya en la docencia o cualquier cosa, surge la figura de Baradel como el demonio de la educación, algo así. En ese sentido, alegan que los sindicalistas son intermediarios en esto, que es un curro más de los sindicalistas. Más o menos es lo que se argumenta. No pasa por los sindicatos el FONIT. No pasa por los sindicatos. Y bueno, Baradel y su demonización tiene que ver con sus prácticas políticas, que el grueso de la docencia tiene serios cuestionamientos a la lista celeste y a la CETER a nivel nacional, por cómo han manejado la educación hace, digamos, años, digamos. Pero no tiene que ver con que se quede con recursos del FONIT. Es la primera vez que lo escucho. No, yo trabajo mucho en redes y hay todo un sistema de ideas que se reproducen casi automáticamente con cada conflicto que surge, y ese es uno, o sea, la respuesta del sistema de medios alternativos de La Libertad Avanza es el ataque a Baradel, el ataque a todo, bueno, el ataque a los docentes en general, que acá, bueno, en los comentarios que estoy viendo acá, que no te los voy a reproducir porque son de un nivel de agresividad. Dice: al colegio se va a enseñar Cuca, no a hacer política, se le puede explicar, esta militante, donde hay un kirchnerista pataleando hay un curro que se termina. Cosa si hace falta. ¿Cómo? Que no soy kirchnerista, claro, si hace falta. Ah, bueno. Es el chicaneo general, ¿no? Que cuando uno sale a luchar contra el gobierno de Milei es porque simpatiza con el gobierno anterior, no es mi caso. Bueno, queda aclarado por las dudas, pero más o menos en ese nivel van las generalizaciones. Te digo que tampoco le importa mucho a la gente que se dedica a hacer este tipo de comentarios, que tienen como una ceguera y un extremismo ideológico en el que todo lo que no coincide al 100% con su ideario somos zurdos y cosas así, y zurdo y Cuca, más o menos lo utilizan como sinónimo, así que porque esa estrategia de aglutinar al adversario en una sola unidad, como mandaba Goebbels, ahí estamos nosotros adentro. Pero por eso tratamos de hablar, de explicar con la mayor tranquilidad posible y sin sumarnos a esta idea de tensar la cuerda, de irnos a los extremos. Sí, igualmente como te digo, yo creo que la mayoría de las familias entienden de lo que hablo, porque no le hablo solamente a, como dije desde el principio, a la docencia, no es solo una discusión corporativa. Estamos ante un ataque a la educación pública y eso afecta la calidad educativa de los niños y las niñas. Digamos, quieren llegar a
sobreexplotarnos por 2 pesos, a que tenemos el ajuste, digamos, con nuestro cuerpo, con nuestra salud mental, con nuestro salario. Entonces, bueno, hay personas con las que podemos entablar algún tipo de discusión y de diálogo, y hay otras personas que no quieren saber lo que sucede. Eso, perder mucho tiempo en discutirlo. Lo importante es que, insisto, hay un ataque deliberado a la educación pública y bueno, y nosotros estamos convocando a la docencia, pero también a las familias, y a hacer la mayor unidad posible con los distintos sectores. Nosotros, por ejemplo, desde la agrupación docente de base impulsamos cartas a las familias, estamos impulsando que en el marco de la lucha docente hagamos colectas de útiles para las familias, para que puedan afrontar el inicio de clases. O sea, no, esas cosas generalmente no salen en los medios, no se ven, pero... No, de ninguna manera, pero sí doy fe de un montón de movidas en ese sentido, la preocupación de la docencia, la preocupación de un sector de la militancia, porque ven esta situación que afecta sobre todo a los sectores más desprotegidos. Y por otro lado, ¿cómo ves esta idea de que, esta realidad, de que hay mucha gente que se queda sin acceso, sin poder acceder, o que históricamente habían sido de la escuela privada y que ahora está aumentando la matrícula en la escuela pública por una cuestión netamente económica y la demanda excesiva de trabajo que eso le va a implicar a la escuela pública? Y eso es expresión del ajuste, claramente. Hay muchas familias que llegaban con lo justo a poder pagar una cuota en una escuela privada. Y el ajuste está siendo tan crudo, y es en la diaria, y es en todos los días, y es ir al súper, y es ir a comprar los útiles, que las familias no pueden afrontar el costo de los aumentos deliberados que ha habido, porque lo han liberado, digamos, liberaron la posibilidad de que cada quien aumente la cuota como les parece, y las familias no llegan. Es expresión claramente del ajuste. Y eso repercute en la escuela pública, porque bueno, obviamente van a ir a buscar matrícula en las escuelas del ámbito público, y nosotras con las mismas que somos, con los mismos espacios, tenemos que afrontar ese crecimiento de matrícula. Bueno, Natalia, te libero. Habíamos dicho que íbamos a estar hasta las 7, no sé, antes de las 7 tenías un compromiso, así que muchísimas gracias por el aporte, muchísimas gracias por contarnos tu visión de esta realidad. Y bueno, acompañamos la lucha docente y acompañamos la lucha por la escuela pública, que es uno más de los derechos que están siendo fuertemente atacados en esta realidad que nos toca vivir. Quedan abiertas las puertas de Multimedia Mordisquito. Cuando quieras comunicarnos cosas, estamos acá a disposición. Te mando un abrazo fuerte. Muchas gracias por el espacio, y bueno, que quede claro eso que estás diciendo al final, es un derecho.